Muy buenos días a todas y todos en este domingo. Otra vez más estamos en Políticamente Humanas. Usa el hashtag Gato Políticamente Humana, así podrás participar en los libros que Corporación Humana entrega en este programa, su programa, todas las semanas aquí en Radio La Clave. De don Daniel Matamala, Poderoso Caballero, el peso del dinero en la política chilena de nuestra querida editorial Catalonia. Mírense el manso libro que les tenemos de la querida editorial Catalonia y del querido Daniel Matamala también. Y un libro precioso de la editorial 8 libros, Poeta Peralta y su lira popular, de María Paz Vicens y Francisca Bernardi. Y miren qué lindo, es un libro, se lo voy a abrir un poquito porque es así. Qué precioso. Las dos veces que ha llegado he querido chorearme uno para mí, pero he sido, pucha, grande, una gran conductora, porque me lo podría haber choreado. Bueno, y mi invitado es don Cristian Cuevas. Él es de la dirección política del movimiento Nueva Democracia, un ex dirigente y gran dirigente sindical, también y renunciado, ¿cierto?, encargado de cultura en la Embajada de España. Agregado laboral. Agregado laboral en la Embajada de España. Sí, ah, sí. Mira, yo no sé por qué pensé cultura. No, laboral Bueno. es mi área. Pucha, entonces me equivoqué, no, pero el libro que le traigo es la raja. La Escuela de Arte y Oficios, de Eduardo Castillo Espinosa, la historia de la Escuela de Arte y Oficios de la Chile, que es de nuestra querida editorial 8 libros. Sí, es un libro precioso. Y vamos al grano, dijo el pollo inmediatamente. Cristian, ¿qué es Nueva Democracia? Bueno, primero saludar a los auditores que esta mañana de domingo nos acompañan desde su casa, desde el lugar que se encuentren, y a ti, Kena, ¿cierto? Y a este programa y a la radio La Clave. Bueno, Nueva Democracia es un proceso de militancia social, de características partidarias que comenzamos a fraguar y a reencontrarnos y a cruzar distintas experiencias sociales y políticas militantes, y que el 4 de septiembre se dio inicio a esto que hemos denominado Nueva Democracia en su proceso transicional, y que hoy día estamos construyendo esta militancia a lo largo y ancho de nuestro país, desde Arica hasta el extremo sur de Chile, y donde sin duda estamos muy contentos con este proceso. Primero, porque lo hemos hecho a partir de una decisión política, democrática, participativa. Lo hemos denominado un proceso de código abierto, es decir, que las paredes, los cielos estén abiertos para que no exista nada, ¿cierto?, oculto y ni tratativas que no permite que la política avance ante una crisis política que existe en nuestro país y la crisis también de los partidos tradicionales. Nosotros buscamos construir esta militancia social y política basificada en el territorio, a partir del trabajo tanto del movimiento estudiantil, del movimiento socioambiental, del feminismo, del trabajo de las comunidades y del mundo popular y los trabajadores. O sea, es decir, volcarnos a esa militancia. Nos reconocemos en una historia y en una memoria, porque no partimos de la nada, porque también reconocemos los pasos caminados por otros y otras, y eso hoy día, cierto, lo cruzamos con las nuevas experiencias sociales. Así que ha sido un trabajo de ir convenciendo, de ir formando, y sobre todo de ir, a algunos no les gusta la palabra de ilusionarse. Yo creo que hay que ilusionarse un poquito en política y que es posible cambiar las formas y las prácticas a partir de las propias experiencias que cada uno de nosotros y nosotras tenemos. ¿Quieren ser partido político? Nosotros nos proyectamos de constituirnos como un partido político. ¿Antes de las próximas elecciones? La verdad es que eso no, por cuestiones, estuvimos el pasado domingo en un encuentro de nuestras bases territoriales, debate que discutimos el tema tanto de la legalidad como también de los mecanismos de ir construyendo fuerzas amplias en políticas de alianza, y es un tema que sin duda no lo podremos zanjar por cuestiones de tiempo durante este periodo. Pero sí la estructura que estamos armando, que es una arquitectura de carácter nacional, de militancia, de coordinaciones territoriales, es un partido político. En esa perspectiva estamos trabajando. ¿Qué opinas de Mujica, que el otro día, a propósito de las autobombo que se está haciendo Guillé,
ha puesto trozos de su entrevista a Mujica, una entrevista que le hizo, y me pareció súper interesante porque le dice, esta es una crisis total, y Mujica dice, bueno, la democracia representativa se está acabando y los partidos políticos están quedando fuera, ¿no? Mientras nosotros nos constituimos con más partidos políticos en nuestro país. Y dice quiénes van a tener la voz y que va a haber que buscar una forma de cómo esa voz se transforme en poder. Son los movimientos, los distintos movimientos. Bueno, por eso cuando nosotros nos planteamos constituir una fuerza política transformadora, como una de las tantas que hoy día, cierto, se denominan como fuerzas emergentes, nosotros también tenemos que leer, cierto, estas nuevas expresiones que se van configurando también en los distintos territorios, regiones, comunas en nuestro país. Entonces, ¿cómo vamos construyendo una fuerza política, pero que también vaya leyendo y comprendiendo las propias autonomías que distintos movimientos y actores sociales no necesariamente se identifiquen en una militancia partidaria? Por eso también Nueva Democracia es flexible en función, ¿cierto?, de cómo va incorporando aquellos elementos, y eso es bien lo que dice Mujica, porque eso es ir leyendo lo que está ocurriendo en la vida cotidiana de los ciudadanos. Yo creo que en ese caso, desde la militancia de Nueva Democracia, nosotros es como disputamos el sentido común, cómo logramos, cierto, llegar a este militante que fue activo durante mucho tiempo y que hoy día siente una distancia, o este ciudadano que hoy día es parte de la desafección de la política, cómo lo incorporamos nuevamente a un proceso donde no necesariamente existan esas rigideces, pero sobre todo que sea contribuyente a un proyecto de transformación. Eso por lo menos desde Nueva Democracia lo estamos haciendo, porque también esto mismo, ¿cierto?, que hoy día en los relatos, lo que uno escucha o mira, observa, todos hablan de feminismo, de las nuevas formas de hacer política, u otros temas que hoy día están en la palestra en este mundo globalizado y ante esta crisis de representación y esta crisis de la política. La idea nuestra es que eso no sea solo discursivo, que sea una práctica de todos los militantes. Por tanto, nosotros, el compromiso no se trata solo de paridad y de equidad de género dentro de la militancia y las direcciones políticas, sino como el militante que hoy día, ¿cierto?, no comprende y no entiende, porque esta es una lucha cultural también, y de las identidades. Pedagógica. Entonces, también, por tanto, también cómo educamos y formamos a esta nueva generación de militantes para que sientan parte del proyecto y no sea una cuestión discursiva, como para tenerlo en un programa, pero que en la práctica no modificamos nada desde las izquierdas. Estamos aquí en Políticamente Humana. Use el hashtag Gato Políticamente Humana para opinar, en fin, para llevarse los libros también que tenemos esta semana. Estamos con Cristian Cuevas, él es parte de la dirección política de Nueva Democracia. Nueva Democracia junto a Revolución Democrática, Igualdad, me parece, Izquierda Autónoma, Movimiento Autonomista, en fin. No, Izquierda Autónoma no, sí también. No sé, se están armando una idea en el corto plazo de unirse para poder enfrentar las próximas elecciones, y también a largo plazo para armar un frente amplio. Es así. ¿Qué es mejor, trabajar para el corto? ¿Qué es más difícil, trabajar en el largo plazo o trabajar en el corto plazo? ¿Cómo están viendo ustedes que le está saliendo este trabajo, esta idea de unirse a la izquierda? Bueno, como tú bien sabes, desde la propia experiencia, unir esta izquierda tan fragmentada no es una tarea fácil, porque sin duda es el gran triunfo del neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo, ¿cuál es? Es fragmentar, dividir y no tener un proyecto, un horizonte que permita cohesionar a esta fragmentada izquierda y a los que apuntamos, y más allá de la izquierda, a los que apuntamos a un proyecto de transformación. Nosotros, por lo menos quien habla después de todo este proceso de salida de mi militancia, ¿cierto?, en el Partido Comunista, del retorno a Chile, hemos estado trabajando y recorrido el país durante un año, más de un año, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, para convencer desde abajo la necesidad de que debe haber voluntad política de quienes, ¿cierto?, tienen espacios de influencia, aunque seamos espacios reducidos hoy día, pero que hay una escena que es posible nosotros, ¿cierto?, apropiarnos, pero eso requiere de una cuestión elemental que es la unidad. La unidad, diversidad
y también hay diferencias en esos mismos espacios de construcción. Y ahí el esfuerzo que estamos haciendo desde Revolución Democrática, en un diálogo que ya lleva casi un año, con movimiento autonomista, con la izquierda libertaria, con convergencias de izquierda. También hemos dialogado con Igualdad, con los ecologistas, con los distintos, hay que intercambiar con los distintos y no solamente pensar que nosotros tenemos la razón. Ahora, el cómo va cuajando ese proceso, yo creo que es a través del diálogo y no la imposición. O sea, el que piensa que aquí va a imponer su criterio por sobre todas estas fuerzas que son pequeñas y emergentes, perdemos la posibilidad de ese horizonte un poco más nítido, más claro. ¿Y cómo se hace para que no sea un consenso que fue lo que nos liquidó? Bueno, yo creo que primero nosotros tenemos que erradicar la política de los consensos, avanzar hacia un proyecto que tenga un horizonte claro, y creo que hay cuestiones que son como de un programa que se construye entre todos, que sea un programa viable también, porque de repente podemos hacer una propuesta contundente, profunda, pero que sin duda a lo mejor no le puede hacer sentido a quienes militamos y que tenemos convicciones, pero nosotros tenemos que hacer también tenemos que tener la convicción de que tenemos que dar también gobernanza. O sea, nosotros tenemos que prepararnos para gobernar. Y para gobernar se requiere de una mayoría. Y esas mayorías deben generarse los puentes y los vínculos necesarios. Y ahí creo que las posibilidades de constituir ese frente amplio en la diversidad política y social, pero sobre todo con un programa mínimo que permita, ¿cierto?, dar un salto cualitativo en función de una candidatura presidencial única del sector que pase sin duda por las primarias, ya sea en la formalidad del CERVEL, ¿cierto? O también si hay dificultades legales, ¿cierto? También el ejercicio ciudadano, que puede ser también una característica, con listas comunes parlamentarias, pero sobre todo con un diálogo. Yo creo que aquí lo que ha faltado, y ante la crisis, que esto es una crisis global, ¿no? Pensar que esto solamente ocurre en nuestro país, lo que ocurrió el otro día con Trump en Estados Unidos, o lo que está ocurriendo en Europa. Entonces, yo creo que nosotros tenemos esa responsabilidad, y las fuerzas emergentes, sin duda que tienen un capital, por dar un ejemplo, un acumulado posible y una legitimidad ante la sociedad. Hoy día tenemos que hacer el esfuerzo de que somos una alternativa posible. Y eso no es discurso, tiene que verse en la concreta. Y te lo digo porque nosotros quizás perdimos una oportunidad que era poder generar esa expresión en las municipales pasadas. Se hizo un esfuerzo en que concurrimos todos en una mesa común, pero la verdad siempre prima la cosa pequeña y no lo que es principal. Yo creo que ahí tenemos que hacer esa lectura, y creo que todas estas fuerzas están haciendo esa lectura que es necesario de la unidad, y buscar los mecanismos de diálogo que se pueda establecer en términos prácticos. Un frente amplio donde esté la militancia política, es decir, de todos los grupos, y también, ¿por qué no?, y tienen que estar también las expresiones sociales, porque no necesariamente se sienten representadas por las distintas expresiones políticas. Y ahí tenemos que buscar los mecanismos, y eso puede tener distintas configuraciones, ¿cierto?, en regiones, a nivel nacional, pero con un denominador común, que es un programa. Te he escuchado mencionar la palabra feminismo como 3 veces. A mí siempre me ha llamado la atención que tú, más que hablar de diversidad sexual, has hablado de feminismo, que me pasa a mí también. O sea, los dos somos parte de la disidencia sexual, porque diversidad sexual somos todos, hasta los heterosexuales, y en general hablamos más de feminismo que... Y me pregunto, ¿por qué será tan difícil que las fuerzas de izquierda, de esta izquierda que estamos hablando ahora, se hagan cargo un poco, incorporen el feminismo, considerando que lo que tiene todo jodido es un sistema patriarcal, en el amplio sentido de la palabra? El neoliberalismo es patriarcal, la guerra es patriarcal, la pobreza es patriarcal, o sea, no solamente, y el feminismo justamente lo que aborda, ¿cierto?, es la lucha contra el patriarcado, y que tiene que ver con la integración de las distintas diversidades del mundo y quienes tienen distintas, en fin, por un espacio para todas y todos, en que obviamente se destaca la discriminación en contra de las mujeres, pero evidentemente es en contra de todos los géneros y en contra... ¿Por qué se hace tan difícil? Porque yo me acuerdo que Giorgio y Boric eran bien ignorantones, sin embargo ellos incorporaron el discurso muy rápidamente, incluso me parece que Boric lo tiene súper ya calzado,
y Giorgio lo hace permanentemente, y tienen en su discurso un discurso feminista y se declaran partidos y movimientos feministas. Pero ¿por qué a la izquierda en general? Por ejemplo, cuando vimos las marchas de las estudiantes, jamás se habló de educación no sexista. Hoy día se viene hablando gracias a que mujeres se han incorporado, ¿cierto?, a la FECH feminista y que se han declarado feministas. Bueno, porque efectivamente esta es una lucha cultural. Y una lucha cultural que yo, cuando algunos me plantean de que esto es sin duda que nosotros combatimos los imperialismos, ¿cierto?, el capital en su expresión neoliberal, pero si aquí no hay una batalla cultural, y una batalla que tiene que ver con este tema de ir desconstruyendo este patriarcado profundo, internalizado en la vida humana y cotidiana de los ciudadanos, ¿quién mejor que las izquierdas debe hacer eso? A mí me sorprende un poco el ver una izquierda tan conservadora, tan conservadora en cuanto a temas valóricos y que en el discurso los plantea, pero en la práctica cotidiana de la militancia tenemos que estar muchas veces, o sea, se ha estado protegiendo a agresores que están en las direcciones políticas, a los que tienen las peores prácticas en la vida cotidiana y obviamente vinculados, ¿cierto?, a veces o con acciones de violencia contra muchas compañeras y compañeros. Yo creo que aquí, desde mi punto de vista, el cómo reflexionamos el feminismo en función de una transversalidad, en función de los géneros, es lo que yo creo que es lo que es la apuesta que debemos hacer. Ahora, no como esa frase cliché de que hoy día todos somos feministas o todos somos indigenistas, por tanto me pongo la polera feminista, me pongo la polera del pueblo mapuche. No, yo creo que yo no trato de colonizar a unos o a otros, sino lo que tratamos es cómo culturalmente vamos erradicando una práctica política que desde el punto de vista que tiene que ver con el poder. Y ahí yo creo que esas son las disputas que tenemos que dar, pero sobre todo cómo vamos incorporando, y eso es tan necesario la formación de las nuevas generaciones, pero también cómo quienes tenemos más pasos caminados, más años caminados en esta vida, ¿cierto?, también vamos generando un aprendizaje. Yo creo que por lo menos mi experiencia, lo que yo sé, lo he aprendido de escuchar y participar en encuentros feministas desde cuando era adolescente, en la lucha de las organizaciones de las mujeres, las ollas comunes, a partir de las propias necesidades que se tenían y que van viviendo su propio proceso de liberación. Mi propio proceso de liberación de mi sexualidad yo la viví con mujeres feministas que no conocía el año 94 en Coronel, en una ONG en ese tiempo que se llamaba Pachamama, que yo ahí reconocí mi cuerpo, mi libertad individual, mi deseo que lo tenía reprimido, que no me reconocía. Por tanto, para mí son alianzas de vida y profundas. Y yo quisiera que, y ese es mi trabajo de todos los días con los sindicatos, con todo. O sea, yo no dejo de plantear estos temas al interior de estos espacios y también batallo en la militancia que incluso estamos construyendo hoy día, que es Nueva Democracia, para que también nuestras compañeras y compañeros vayan comprendiendo, pero haciendo una reflexión profunda sobre estos temas, pero que no quede elitizado en las direcciones o los que tienen más, o los más ilustrados o ilustradas, sino que eso se viva en el mundo popular, social, en la vida cotidiana. Así que yo creo más bien esa es la gran tarea de este siglo, de este tiempo, que por lo menos nosotros estamos comprometidos en impulsar. Qué divertido, porque yo justo te iba a preguntar cómo es que tú tienes tanta conexión con el feminismo, pero ahora entonces la pregunta es, ¿cómo llegaste a esta organización Pachamama, siendo adolescente, una organización feminista? ¿Qué te motivó a ir a...? Estamos conversando con Cristian Cuevas, bueno, todos saben quién es, pero para los más jóvenes, porque aquí esta radio la escuchan muchas jóvenes y jóvenes, él fue el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, abiertamente gay, no sé si tú te dices gay o homosexual en el momento, lo cual fue como muy... sea su rabioso cariño. Como sea su rabioso cariño. Mi rabioso cariño, no sé, no encuentro que ni la Juana ni la hermana, encuentro que ninguno de los dos apelativos es bueno. Un hombre que tiene sexo y ama a otros hombres, o a lo mejor ya no tiene ni sexo, vaya a saber una. Bueno, pero en ese espacio surgió como un líder sin esconderse y súper atractivo e interesante para el movimiento en el amplio sentido de la palabra, porque eso era un secundario a su lucha por los trabajadores. Bueno, estamos conversando con él. Entonces, ¿cómo llegaste a Pachamama?
a esta organización que te abre a ti, te permite contactarte con tu sexualidad, con tu cuerpo, que es un poco el proceso que hacemos las mujeres también con la organización feminista. Mira, lo que pasa es que yo soy originario de la comuna de Coronel, del Cerro Corcovado específicamente, y en esa época, a fines de los 80, yo militaba en una fracción del Partido Socialista. Y formamos nosotros ahí con mis compañeras y, bueno, yo no sé, la agrupación de mujeres del carbón, ¿ya? Te hablo a fines de los 80, incluso vinimos acá a Santiago a entrevistarnos con Olga Poblete. ¡Wow! ¿Ya? Doña Olga ¿Ya? Poblete, gran Y referente. tú te estremeces, no entregó texto, y yo iba así, pero relativamente joven, y nos volvimos con esos textos con nuestras compañeras y formamos la agrupación de mujeres. Ahí conocimos el Mench y toda su historia. Pero además que estas compañeras históricas pues, del movimiento por la emancipación de las mujeres en Chile de los años 30. Y eso continuó esto y después por razones laborales, he ido cambiando de lugar y estas compañeras nuestras se coordinaban en una relación amable ahí de colaboración con Pachamama. Y ahí yo las conocí, bueno, conocí a otras compañeras que venían de otras militancias que estaban ahí activando ahí, la María Elena Mancilla, la Fabiola Echeverría, grandes amigas, y me pareció interesante porque era lo que toda la vida, era como sentirme en mi casa, era como sentirme en lo que yo toda la vida quería hacer. Yo, a pesar que era un dirigente popular, había sido dirigente vecinal, estudiantil, de derechos humanos, pero como ahí como vivía el espacio de libertad, esto de sentirme libre. Y ahí nació la complicidad y después nos fuimos, me acuerdo que hice un taller de teatro con Domingo Robles, creo que se llamaba, que era un director de teatro muy reconocido en Concepción, coreógrafo, y con él aprendimos todos estos talleres que nos hacían y yo me incorporaba con ella. Y me hice amigo de las Pachamamas, de las mujeres que venían de la zona del carbón, de distintas comunidades, un trabajo extraordinario, bello, 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 que como poco yo he visto, por ejemplo, desde mi experiencia social. Y nada, pues yo era uno más ahí, y colaboraba con algunas cosas y ahí conocí, me fui liberando y creo que fue la época más feliz de mi vida. ¿Y cómo, una de las épocas más felices. ¿Y cómo entras al sindicalismo entonces? No, porque después yo, por razones laborales, no habían espacios laborales en la zona, por quiebres personales, también quiebres más bien que tienen que ver con todo lo que estaba haciendo la Concertación en esa época, de la cooptación de todos los compañeros, cómo se rendían ante la... socialista. Claro, de una expresión de socialista y no de lo oficial, sino de unas corrientes que estaban ahí, manteníamos esa militancia, pero veía como compañeros, amigos de las mismas luchas de la resistencia, ¿cierto? Cómo se entregaban, cómo eran cooptados, cómo eran sometidos, cómo no tenían una mirada crítica, cómo la transculturización del carbón a partir del neoliberalismo se profundiza con las minas del Cerro del Carbón, con un entreguismo inaceptable de mi punto de vista. Eso a mí me causó una decepción, un dolor muy, muy profundo, y decidí emigrar, porque sentía que no tenía la capacidad para resistir, pero además lo que ocurre con uno, que te bloquean los espacios, o sea, porque si tú desarrollas un trabajo comunitario, desarrollas actividades, en vez de motivarte, te van bloqueando, te van erosionando esas posibilidades. Y yo, bueno, tomé la decisión de salir de Coronel el año 96, y migré a los Andes, y en los Andes entré ya a laborar en una empresa de servicios, y en esa empresa de servicios se formó el sindicato, y yo teniendo distancia con los sindicatos, por esta concepción machista, por esta concepción violenta, a veces desde el mundo masculino, ¿no? Desde lo que a mí me tocó mirar en el carbón. No. Entonces veía a los dirigentes sindicales y yo sentía una distancia porque no era la práctica que a mí me interesaba. Sin duda que habían grandes líderes y compañeros que conocí, pero que en el fondo no era lo que yo buscaba en mi vida. Pero bueno, la vida te da sorpresa y en ese sentido fui asumiendo esta responsabilidad sindical, formando sindicatos en la empresa y después formando federaciones, confederaciones, dando batallas casi solo, porque el temor en los 90, te hablo del año 97, 98, era inmenso en la industria minera y por tanto éramos poquitos los que batallamos. Bueno, vamos a ir a una pausa y después vamos a seguir conversando con Cristian Cueva porque yo quiero que hablar un poco de lo que ha pasado en estos días del paro
y de esta negociación y de qué ha pasado con la CUT, que además no tiene definido quién es su presidente aún, está todo como raro porque esas elecciones, está Bárbara Figueroa apareciendo, que también quiero saber qué te pareció la actitud de Bárbara y también la actitud de un ex ministro del Trabajo como fue Andrade, que al parecer en su momento fue un ministro bastante bueno y hoy día, no sé, esa cosa que él tiene como media, que al final es simpaticón, pero que uno no sabe para qué lado está chuteando la pelota. Vamos a ir a una pausa. Les recuerdo que usando el hashtag Gato Políticamente Humana, ustedes pueden llevarse los libros de Editorial Catalonia, de don Daniel Matamala, Poderoso Caballero, El peso del dinero en la política chilena. Este es un libro increíble. Aquí sale todo, todo. Se van a morir, van a quedar deprimidos igual que yo cuando lo leí. Y Poeta Peralta y su lira popular, de María Paz Vicens y Francisca Bernardi. Aquí están los dibujos y todo eso, es una maravilla. Es un libro súper bonito, por favor, de editorial 8 libros. Nuestras dos editoriales querían que junto al Desconcierto acompañen este programa de Políticamente Humanas aquí en la Radio Clave. Estás en Radio La Clave 92.9. Volvemos aquí a Políticamente Humana este domingo. Estamos conversando con don Cristian Cueva, miembro de la dirección política de Nueva Democracia, pero Cristian Cueva es tantas cosas más. Yo quería preguntarte hablar un poco de la CUT. Tú estuviste en la CUT, te saliste de la CUT. ¿Qué piensas de lo que está pasando en la CUT a propósito de esas elecciones truchas, que no se entendió, que unos votos? Y hoy día, a propósito de esta cosa del aumento del 3 y tanto, y lo que pasó en el Parlamento el otro día, hacer como una mirada global de este último periodo de la CUT, su trabajo. Y además, te voy a agregar otra pregunta más, si te olvidáis de contestar, te la voy a decir. ¿Qué te parece a ti que los dirigentes, como estoy pensando Puente, y estoy pensando en el de la Confusam, que se me fue el apellido, Maturana, lleven tantos años siendo dirigentes? Porque eso suena extraño, por lo menos. A ver, primero decir que quien habla, y sin duda nos hemos encontrado con muchos en distintos lugares, respaldamos la demanda de los trabajadores y trabajadoras del sector público. O sea, creo que la negociación del sector público no tan solo uno tiene que mirarla a quien beneficia, porque de repente se ha hecho una política basura en función de la demanda de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Porque la negociación del sector público también marca la pauta en función de las negociaciones del sector privado. Porque marca los límites en función de lo que tú puedas demandar también en tus propias negociaciones. Entonces, y es la única negociación por sector de nuestro país, en la formalidad o en lo que se ha ganado por derecho, en parte de los que fueron los acuerdos transicionales de los años 90. Entonces, por eso es tan importante, ¿cierto?, lo que se alcanza. Ahora, lo que a mí me llama la atención es la desinteligencia política del gobierno, y también de los partidos políticos, o sea, de los partidos políticos que respaldan al propio gobierno en función de lograr un acuerdo que sea también dialogado con quienes son parte principal de los beneficiarios, que son las organizaciones de la mesa del sector público. Entonces, hay veces que parece que algunos llevan los conflictos a los límites, y conociendo yo por lo menos a los trabajadores del sector público, no veo que en general y mayoritariamente estén en una condición de privilegios. Y también entendiendo que hay muchos, pero una inmensidad de compañeros y compañeras honorarias y a contrata que están en una situación de desprotección, que es una situación que duele, que debe doler al país en su conjunto. Y en eso uno no debe perderse. O sea, primero que aquí la propuesta del gobierno es impresentable, que fue una desinteligencia en la forma que se llevó la negociación, y que esperamos, ¿cierto?, que pronto se pueda resolver, pero sobre todo que necesitamos mejorar nuestra relación y nuestros vínculos con las bases y asociaciones sindicales, y esa es la tarea que deben hacer los gremios del sector público, ¿cierto?, y que de mi punto de vista es lo que puede llevar a un mejor avance, una mejor relación, y también a mejorar nuestra calidad del movimiento sindical. Eso por un lado.
plena solidaridad y respaldo a esto. En relación al tema de la CUT propiamente tal, yo creo que el episodio vivido en agosto de este año no nos ha zanjado. Algunos pretenden que cubriendo la basura con una alfombra y generar supuestos mecanismos de participación se va a terminar con esa crisis. Yo creo que no es así. Ya decíamos que aquí hay una crisis de representación, hay una crisis política, Por tanto, las organizaciones sindicales tenemos y tienen el deber de ser las primeras en buscar fórmulas que permitan transparentar, democratizar y lograr, ¿cierto?, que las mayorías se sientan representados y representadas. Yo creo que la propuesta hecha hace unos días atrás por parte de la CUT, en función de cómo resolvía la crisis, lo que hace es más profundizarla. Y creo que algunas acciones más bien de visibilización estos días tienen como efecto de ganar la legitimidad, ¿me entiendes? Más que resolver el tema de ciertos actores que ya a esta altura no viene al caso nombrar. Yo no creo en los actos performáticos y nos conocemos nosotros. Sabemos cómo funciona esto. La legitimidad se gana trabajando con los y las trabajadoras, formando sindicatos y teniendo una conducta que sea irreprochable en función de la acción sindical. No basta con un palabreo, con aparentar que estamos que estamos muy defendiendo los intereses de los trabajadores, porque la conducta en este periodo ha sido más bien pequeña, por decirlo en forma elegante, y no ha estado al servicio de los intereses de los trabajadores. Y lo otro que no, sí, me parece. Y lo otro, Cristian Cueva, es ¿qué te parece a ti, dirigente que llevan tantos años? Yo me estaba pensando en Cumcille, por ejemplo, que se retiró hace súper poco. Ya como 60 años. Claro, entonces uno dice, o sea, yo no tengo nada que reprocharle a Maturana respecto de su auto, nada, porque el tipo no tiene departamento, no tiene casa, no tiene nada, y no soy quien para meterme en su deseo más íntimo a los 60 años. Ahora entiendo que él no trabaja mucho en términos laborales, porque creo que puede dedicarle 33 horas al trabajo de ¿cómo se llama? De médico. No, de los 40 y tanto, 33 al trabajo sindical y no sé, y muy poquito al trabajo médico. Pero bueno, más allá de eso, es que no quiero meterme en su auto, porque lo de su auto es un gusto que me parece que si no tiene casa o tiene departamento, oye, en un departamento vale lo que vale su auto, así que cada uno con su gusto. Pero me molesta ver que lleve tantos años, y me pasa lo mismo con Puente, a mí en lo personal, pero yo he escuchado mucha gente que dice, pero ¿hasta cuándo vamos a ver ¿cómo se llama? A Maturana y a Puente eternamente? ¿Cómo no hay escuela de nuevos cuadros? Un poco lo que tú has dicho todo el rato en esta conversación, que formemos, tú has hablado, que yo te dije pedagógico, tú has hablado de cómo la gente se empieza a formar para de alguna manera ir entendiendo y no se transforme en un discurso, porque si no termina pasando lo que pasa en Venezuela o lo que le pasa en Bolivia, que no tienen quien asuma los puestos porque se preocuparon de su proyecto y no se preocuparon de que la gente entendiera y pudieran emerger líderes. ¿Por qué no emergen nuevos líderes en la Confusam? Curiosamente, el otro día me dicen, invítate a la esposa de Maturana que está en la Confusam, y yo dije, pero esto es chiste. O sea, porque si decimos que en política, ¿cierto? Yo no tengo nada contra las mujeres, créeme que lo único que quiero es que participen mujeres, pero cuando reclamamos que en política el hermano, la prima, la señora están en el Parlamento, cuando te dicen que la esposa de Maturana también ejerce, yo puedo creer que ella tenga legítimo derecho a participar, pero bueno, él se tendrá que ir, ¿me entiendes? Porque no puede ser, yo lo siento un poco incompatible, tantos años y que después, bueno, tú estás ahí, o sea, has conocido ese mundo. ¿Qué opinas de que se lleve tanto tiempo como que nadie más pudiera hacer tu pega? A ver, primero decir lo siguiente, que y voy a hablar de lo personal, cuando yo retorné a Chile, muchos preguntaban cuál iba a ser el rol mío, si iba a volver a dirigir, a ser parte, para conducir el movimiento sindical o una parte de este. Y yo hice una profunda reflexión, yo creo que cada día tiene su afán.
Y en mi profunda convicción, mi tarea es cómo contribuía desde mi experiencia a recuperar y a formar parte, ¿cierto?, del movimiento sindical y sobre todo a formar a los nuevos líderes y lideresas. Yo creo que esa es una tarea fundamental. El pensar que uno se debe eternizar en un proceso, y bueno, eso nace de cada convicción. Yo creo que uno también todavía es necesario, yo lo hablo desde mi experiencia, para poder contribuir, para ayudar a cohesionar tanta fragmentación. ¿Es necesario que en el caso que yo de poder contribuir, ¿cierto?, a cohesionar y a que ante tanta orfandad, ¿me entiendes?, en el movimiento sindical, o sea, en el mundo del trabajo. Y te digo esa orfandad por la falta de conducción, ya lo decíamos, ¿cierto?, esta crisis profunda, que es una profunda descomposición de la principal organización de trabajadores de nuestro país. Y ahí tenemos que hacer ese esfuerzo. Ahora, en relación a los compañeros que tú me mencionas, quienes conozco y tengo una alta valoración, serán las propias organizaciones en su espacio democrático quienes resuelven aquello. Se volvió al colegio de profesores también. Quienes deben resolver aquello. Yo hice mi propia reflexión. Ya, pero ¿qué opinas tú en general? A ver, ¿Cómo lo ves tú así de afuera? Para mí es inaceptable de que, por ejemplo, parlamentarios estén desde el año 90 como parlamentarios. Ya, me parece inaceptable que alcaldes estén del año 90 como alcaldes. Y por tanto dirigentes sindicales, con todo el respeto y el cariño, yo creo que, bueno, eso también uno tiene que evaluar, porque cada uno debe de contribuir del lugar que corresponde y no le quito mérito a nada de lo que han hecho, al trabajo. Y serán las propias organizaciones que resuelvan aquello. Pero pasa una cosa en nuestro país, que cuestionamos mucho lo del exterior, pero no nos hacemos la propia reflexión nuestra. Entonces yo más bien lo que digo que en nuestro país hay una crisis de representación, una crisis política que no tan solo es de las élites, los que gobiernan, las iglesias, los que administran este modelo, sino también pasa por el mundo social y el mundo también del trabajo, en este caso sindical. Yo tengo la convicción que hoy día en nuestro país no tenemos un movimiento sindical. ¿Por qué no tenemos movimiento sindical? Porque no tenemos un horizonte, no tenemos un proyecto, no tenemos un programa desde la perspectiva de los trabajadores. Y no tenemos los liderazgos que conduzcan eso. Entonces necesitamos formar, pero sobre todo que acompañar esos procesos, y quienes tienen esa experiencia debemos ser contribuyentes a esa tarea. Cristian Cuevas aquí en Políticamente Humana. No se olviden de usar el hashtag Gato Políticamente Humana para que se lleven los libros que tenemos. ¿Qué te parece a ti que hoy día la nueva mayoría esté rearmando lo que va a terminar, de lo que se va a hacer cargo, y que en este momento esté quedando fuera el aborto 3 causales y una nueva constitución, considerando que ambos proyectos han sido discutidos? Bueno, en la nueva constitución participaron más de 250.000 personas en los cabildos, en los autoconvocados, en los ELA, un proceso que se invirtió, que se conversó y que de repente ahora desapareció del mapa, que uno lo ve en Twitter aparecer de repente el recordatorio de que esto existió. Y el aborto 3 causales, que ha sido una demanda desde el año 90, pero que en estos últimos 3 años ha estado ahí, y que hoy día digan, bueno, ¿sabes que no lo vamos a alcanzar a sacar? Bueno, primero yo lamento de que la nueva mayoría del gobierno, ¿cierto?, no tan solo desdibujó la política a partir, ¿cierto?, de la crisis que se vive en nuestro país. Y pasa con la reforma laboral, pasa con los temas que tú has planteado del aborto en 3 causales, o sea, todo se deja para adelante porque no fueron capaces de zanjar estos temas al interior de la propia coalición, que era un programa que todas esas fuerzas se comprometieron ante el país. La falta de sensatez, de decencia en función de los compromisos que se hacen con quienes finalmente hemos votado por ellos, ¿cierto? Porque yo también me fui parte de eso. Yo lo lamento y también lamento en el caso del proceso constituyente. Lo que más me extraña, cómo nos quedamos callados nosotros. O sea, los actores sociales que somos parte de ese andamiaje. Porque una cosa es lo que resuelve un gobierno. Y en su crisis interna han privilegiado cómo salvan esto para dar continuidad a su propia historia, programa, proyecto. Lo que a mí me preocupa más es cómo los sectores que tenemos la convicción que hay que levantar, que hay que construir una nueva constitución
Nosotros creemos que es por vía asamblea constituyente. Creo que esa es la gran tarea y la gran batalla para este tiempo. Y debemos volver a volcarnos a esa tarea y no estar pauteados por gobiernos de turno, quien sea, en función de sus intereses y lo pone en la agenda según lo que les conviene. Lo mismo pasa en el caso de el aborto en 3 causales. Ahí yo creo que debe haber una reacción de las organizaciones, de la red de mujeres en sus distintas expresiones y no esperar, ¿cierto?, las órdenes del gobierno en función que no están las condiciones. Las condiciones se dan si hay un movimiento social que es capaz de influir en la política y no en función de que hoy día están en su propia descomposición y en su rencilla interna, que quieren salvar lo que puedan salvar antes de eventualmente dejar, ¿cierto?, el gobierno. Para nosotros la apuesta no es la derecha, para nosotros la apuesta son medidas de transformación, pero eso también tenemos que hacerlo en los hechos. ¿Cuántos esfuerzos vamos a hacer en función de estos temas que tú misma has planteado? Porque hace unas semanas, 2, 3 semanas atrás, salimos miles ante la violencia permanente que se ejerce contra las mujeres en nuestro país. Y parece ritual, de mi punto de vista. Sí. Y vamos, pero yo incluso decía, falta más indignación en nuestro país. Y no que las marchas se transforman solamente como un paseo, porque los medios nos instalan que lo que tenemos que hacer en nuestras agendas y no una decisión desde el movimiento social y político, por lo menos que tenemos convicción de cambiar esto. El que no ha vivido la violencia, el que no se estremece ante esa situación, que viven muchas compañeras, mujeres o niños y niñas. Mira, y te lo digo así, bien breve, a mí me indigna mucho. Hoy he estado calmado, pero ya me indignó, porque me recordé que hace una semana estuve en Valdivia, donde me entrevisté con decenas de mujeres que trabajan para Junji, pero a través de unos programas que se llaman vías de transferencia de fondos, que son como tercerizadas a través del municipio. Mujeres pobres, pero con una dignidad inmensa, pero que tienen que atender a 1.200 niños en Valdivia en condiciones de pobreza, ¿cierto?, que es la tarea principal del Estado, que debería ser dar protección a los niños y niñas. Sé que se están generando políticas públicas en función de eso, pero ¿cómo no te vas a dramatizar? ¿Cómo no te vas a reaccionar, no te vas a indignar que en esta sociedad actual 1.200 niños y niñas en condiciones de pobreza absoluta en centros del Estado, que no tengan agua, que tengan baño insalubre, que no tengan colores para poder formar? Y ahí las propias tías me decían, los niños y niñas en Chile nacen en condiciones desiguales desde el origen. Y eso pasa en Chile hoy día. Entonces, esa indignación, que para mí no es la rabia, tiene que ver cómo generamos propuestas reales y cómo estos gobiernos se hacen cargo de aquello, que ponen gente incapaz en áreas que son tan sensibles para la gente y que obviamente están solamente por el puesto o por la cuestión clientelar, porque hemos visto a muchos y muchos que hoy día se dicen militantes, pero que obviamente una vez que caiga esto volverán a sus reductos de donde no hay convicción. Entonces yo creo que estos temas tienen que movernos a nosotros. O sea, ya se están yendo a sus reductos una vez, ya se están yendo a sus reductos. Hoy día, gracias al sistema binominal, muchos están saliendo de sus partidos, sabiendo que da lo mismo si están con los partidos o no, ya tienen el capital, entre comillas, político. Todo lo que ha pasado con este desconocimiento, ¿cierto?, a este acuerdo, porque no solo el PC, sino que habían 7 demócratas cristianos que votaron en contra, pero permanentemente esto ha venido ocurriendo. Yo estaba viendo cuando salían de tener reuniones y que salían, no sé, estoy pensando en varios, que salían de La Moneda hablando cosas totalmente distintas, hablando en contra de lo que la presidenta había dicho. Entonces, ya esto se está, desde que la presidenta empezó a bajar de popularidad, caso Cabal, para mi punto de vista fue el gran derrumbe, se empiezan ellos a, cada uno a ver su propia agenda en los parlamentarios y los partidos políticos también, que andan más perdidos que el Teniente Bello. ¿Qué piensas del tema de Donald Trump? A propósito de que subió el cobre, dicen, bueno, tú eres, ese es tu tema, dicen que puede ser una oportunidad. Él habló mucho en su discurso que fue bien equilibrado, pero habló mucho de la construcción de nueva infraestructura, lo cual el cobre debería ser una de estas, pero va a construir el muro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ves tú? Hay gente muy asustada. Yo vi que en Estados Unidos
Por primera vez hay gente muy asustada que salió a las calles no en esa dar círculos, sino que salió y quemaron Indignación. banderas, hicieron barricadas. Yo nunca había visto fotos de Estados Unidos que se hicieran barricadas. Entonces, ¿cómo lo analiza? Mira, a mí yo creo que la victoria de Trump nos habla de la crisis civilizatoria y de la crisis de humanidad, la crisis de la política, y que es lo que hemos construido, pues. Es el neoliberalismo más profundo, sin identidad, sin ideología, sin ideas, y que cosifica la política. Entonces este Trump, que hace de todo, de la política o de la escena política un acto farandulero, de matonaje, de todo lo que no debe ser quienes rijan los destinos de un país. Yo lamento que Sanders no haya sido el candidato posible allá en Estados Unidos. Pero bueno, son temas que el propio pueblo estadounidense debe resolver. Lo que uno se impresiona es que esto está cruzando al conjunto del mundo a nivel global, o sea, los sectores neofascistas, los más reaccionarios, los que de alguna manera son responsables de esta crisis humanitaria, pues. Son responsables de los desplazamientos, donde, mira, imagínate que en Europa el mar Mediterráneo se ha convertido en la fosa común de más de 15.000 niños y niñas, hombres y mujeres en estas últimas décadas. Entonces, si nosotros, como personas desde las izquierdas o desde el mundo civilizado, no nos estremecemos ante esta situación, es que podemos permitir esto también en nuestro país. Y con más o menos Piñera es un Trump a la chilena, ¿me entiendes? O sea, que todo cierto, o sea, que no son cuestionados en función de cómo llegaron a tener sus fortunas, ¿me entiendes? Todo es permitido, que los sectores de derecha, la gente vote por sectores que finalmente están tan descompuestos como los otros. Entonces, todo se naturaliza. Y creo que Trump va a ser naturalizado y después va a ser respetado, ¿cierto? Y no digo que uno no pueda respetar las decisiones democráticas de cada país en sus mecanismos que ellos tienen. Lo que no puede ser que esa no es la respuesta para el mundo. Esa no puede ser la respuesta para Chile. No puede ser que la farándula o la política sea una acción de farándula, una acción mediática y que obviamente nacen candidatos y candidaturas en encuesta que tú sabes, yo tengo la convicción que son operaciones políticas destinadas a poner al más débil para que sigan gobernando los Trump en el mundo y en nuestro país. Yo creo que eso a mí me preocupa más. Y cómo nosotros desde este espacio, desde este territorio, desde Chile, somos contribuyentes a cambiar esa fatalidad, esa historia fatal. Eso yo creo que por lo menos el llamado que uno podría hacer y mirarnos más nosotros, mirarnos hacia adentro, ¿cierto? Si es el país que queremos construir, si es en una sociedad profundamente consumista, profundamente neoliberal. Profundamente endeudada. Por eso la batalla nuestra es una batalla cultural, porque cuando logras ganar el sentido común a la vida cotidiana del ciudadano y teniendo líderes o lideresas, ¿cierto? Hombres y mujeres en los distintos ámbitos que sepan conducir esto, yo creo que vamos avanzando. Lo que no puede hacer Chile, nuestro país o quienes habitamos en este territorio, que la respuesta ante la crisis de la política sea más Trump. Nosotros necesitamos poner un esfuerzo mayor en que sea la decencia de la política. Pero ¿cómo lo hace con por ejemplo, Chile? Un 60% de las personas están endeudadas, ya con un alto porcentaje, según Fundación Sol, de su ingreso. La mitad, el promedio son 530 lucas y la mitad gana menos de 450.000 pesos. O sea, ¿cómo lo haces con esa gente para decirle que es importante que no salga un Trump? O sea, porque esa gente está en otra, está pensando con este sistema neoliberal asqueroso consumista que te dice, no paguen marzo, paguen junio, entonces junio paguen diciembre, en fin, al final está todo el tiempo endeudadas las personas y están, por supuesto no pueden renunciar a su trabajo, no se atreven a decir ni chun ni mu, un poco, Habermas lo dijo, ¿no? Un poco borregos, un poco esclavos de su deuda. Sí, yo creo que lo que hay que hacer, por lo menos mi experiencia,
El otro día estuve en Ucamau, en Estación Central, y el trabajo que desarrolla ahí Doris González, grande, es extraordinario. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscarnos a la gente nomás, al pueblo. El cómo generamos políticas que efectivamente que se protejan esos derechos y esos beneficios. El derecho al tema de que nuestros niños tengan un lugar habitable para poder desarrollar sus capacidades, en este caso, ¿cierto?, en su primera infancia. Es inaceptable, ya lo decía, lo que se vive en Valdivia, pero eso está extrapolado en todo el país. Entonces, más bien, ¿cómo ganamos ese sentido común? ¿Cómo ganamos a la mayoría desafectada de la política? Yo creo que poniendo el acento en temas que sean relevantes, pero que le hagan sentido, que es posible, y sobre todo ganándose las confianzas. La confianza en el actor político y no hacer un discurso y hacer otra en función, ¿cierto?, de lo que tú te comprometes. Yo creo que los dirigentes y los líderes sociales o políticos debemos hablar con la verdad, y cuando sepamos que no podemos hacer algo, no somos capaces de resolverlo, no tener miedo a eso. Y lo otro, caminar con la gente. Yo creo que una de las cuestiones que a mí, no sé, estos círculos de protección de los líderes lejanos y estas salas o estos teatros que sin duda tiene que haber seguridad, pero el que no permitir pasar tantos filtros, o sea, el líder desconectado de la vida cotidiana a los ciudadanos. Eso para mí es inaceptable. El líder tiene que tener la capacidad de mirar, caminar y observar, y si hay alguna acción que el ciudadano, la ciudadana lo interpele, no tener miedo a la interpelación. La interpelación es necesaria porque nos permite corregir, y eso a veces nosotros no escuchamos. Algunos hoy día dicen, estoy escuchando y recorriendo el país. Nosotros hemos recorrido el país 1000 veces y hemos escuchado y seguiremos escuchando, como tenemos que hacerlo desde la perspectiva de estas fuerzas que hoy día están emergiendo y que dentro de esa está nueva democracia. Cristian, mucha gente dice, y aquí estamos cerrando porque ya sí, me voy, nos vamos. Mucha gente ha hablado de tu liderazgo y han dicho muchas cosas que no atrevo ni a mencionar porque yo digo después se queman, no sé qué. Los funa, así que no la voy a decir. Pero ¿en tu futuro ves algo tú, así como posicionarte en algún espacio especial? Bueno, mira, nosotros estamos en un debate a nivel de Nueva Democracia para poder resolver los mecanismos de llevar ciertas candidaturas, tanto parlamentarias como presidenciales, precandidaturas. Eso va, nosotros concluimos la semana pasada un primer intercambio, esperamos a los primeros días de diciembre tener un segundo encuentro, pero sin duda uno tiene una legitimidad social que debe poner a disposición de alguna tarea y de alguna responsabilidad. Pero también entiendo, y no me frustra eso, de que si la tarea sea organizar y cohesionar un movimiento y de poner cualquier candidatura también posible, ya sea parlamentaria u otras, también yo creo que a mí me satisface. O sea, yo en este sentido en política uno no está en función de lo propio, sino de una construcción colectiva. Yo creo que eso es el llamado que yo haría a las fuerzas emergentes, la idea de que la tarea principal es constituir este frente amplio, avanzar en mecanismos, en programas y sobre todo de poder buscar entre algunos y algunas, ¿cierto?, la posibilidad de tener un candidato o una candidata presidencial y listas como un parlamentario. Yo creo que esa es la tarea de este minuto. Muchas gracias, Cristian Cueva. Ojalá un candidato o una candidata presidencial. La lista, acuérdense, los libros los van a llamar, diga el primero cuando le avisen cuál quiere cuál. Bueno, nos vamos, le haya gustado el programa y sobre todo estar con Kena, que me siento así como estar en mi dormitorio. Listos para irnos, Cristian. Muchas gracias. Almorzar y muchas gracias a ustedes que le haya gustado el programa y sobre todo estar con Kena, que me siento así como estar en mi dormitorio. Así, ¿eh? Vamos a dormir juntos. Eso, me voy a dormir. Ya, chao, gracias. Nos vemos el próximo domingo.